Generalmente la palabra veneno se asocia a la muerte, pero ¿sabe usted que en algunos casos y en bajas dosis puede aliviar algunos dolores, algunas molestias? Vamos a hablar hoy día de la apiterapia. La apiterapia se define como una modalidad de medicina complementaria que emplea las picaduras de abejas vivas en diferentes zonas del cuerpo. Mediante la aplicación de microdosis de los componentes de su veneno llamado apitoxina, se pueden obtener beneficios analgésicos, antiinflamatorios y respuestas inmunológicas del organismo. Es un tratamiento 100% natural que puede aliviar dolores crónicos de articulaciones en general, devolviendo la modalidad alterada por la dolencia. La apiterapia recomienda también el consumo y uso terapéutico de la miel, el polen, el propóleo y la jalea real. No en vano Hipócrates, denominado como el padre de la medicina, llamó a las abejas como esa curiosa medicina que proviene del cielo. Estamos con el señor Héctor Cielo, apiterapeuta del centro Binatura. ¿Cómo está, Héctor? Gracias por estar hoy día con nosotros. Mire, estamos acá con toda esta abeja. No se van a escapar, chiquillas, no miren conmigo. Mire todas las abejitas que tenemos acá. Vamos a hablar de esta terapia. En la introducción hablábamos del veneno y que este veneno, administrado en dosis muy bajitas, puede beneficiar la salud, puede aliviar, por ejemplo, los dolores. Cuéntame, ¿por qué el veneno? ¿Qué cantidad se usa? ¿Y por qué el veneno puede aliviar entonces algunas molestias? Bueno, el veneno de la abeja en realidad es un elemento medicinal, como bien decía la presentación introductoria, que ya Hipócrates, si uno lo ubica, digamos, en el tiempo, por allá por el año 400 a.C., ya lo utilizaba para poder manejar trastornos de tipo reumático. El alivio que viene del cielo. La medicina que viene del cielo, efectivamente. Imagínate. Entonces ya desde ese tiempo toda la historia, todas las grandes culturas, las grandes civilizaciones han utilizado el veneno de la abeja con fines medicinales, especialmente para poder aliviar el dolor, que es una condición bastante traumante para las personas. Y esto no viene del cielo solamente, viene del aguijón. Y me gustaría que explicáramos cómo funciona este aguijón y cómo del aguijón se empieza a inyectar entonces este líquido, este veneno en la piel. Claro. Bueno, el aguijón funciona exactamente como una bomba dosificadora que la naturaleza le ha dotado de una perfección. Mira, que permite, de alguna manera, ahí está, de alguna manera, si nosotros consideramos que estos dos cuchillos que tenemos enfrentados son como la lanceta del aguijón, ¿no es cierto? El veneno baja por el centro, ¿no es cierto? Y estas barbas que están invertidas en estos cuchillos en forma representativa funcionan con un sistema alternado que hacen que el aguijón vaya penetrando en los tejidos elásticos, básicamente en este caso en la piel. Sí, acá está la piel, ¿no es Ahí cierto? está la piel, Esto empieza a penetrar, a moverse así. Empieza a trabajar así. Y por aquí, por el medio, y por el medio baja a circular este veneno. Baja el veneno, aquí arriba, ¿no es cierto?, está la glándula, que es la bomba que está inyectando esto de forma gradual. El veneno de la abeja no se descarga de una sola vez, hay una relación de tiempo que demora el aguijón en poder vaciar todo su contenido, a pesar de que es una cantidad de veneno muy pequeña. Básicamente el veneno, desde el punto de vista bioquímico, es una sustancia que está dotado de enzimas que tienen una actividad muy elevada. Ahora, la pregunta es, si yo estoy viendo esto, ¿no es cierto?, siento que mi piel está penetrando esto, se va moviendo, es muy doloroso. Y yo creo que todos ustedes se preguntan, pucha, ¿cómo esto que es doloroso me va a aliviar el dolor? Pues si lo que quiero es sacarme el dolor y no que me produzca más dolor. Correcto. Bueno, la verdad es que el concepto de la apiterapia, y aquí es importante que todos ustedes así lo entiendan y las personas que están en sus casas también, la terapia se aplica bajo un concepto de dosis, al igual que cualquier tratamiento farmacológico médico. O sea, cuando a ti el médico te da, ¿no es cierto?, algún tipo de fármaco, junto con el nombre del fármaco te va a indicar la dosis en que tú debes consumir ese fármaco. En este caso, el veneno de la abeja no es una excepción. Funciona exactamente con un criterio, y el criterio de dosis en la apiterapia es un criterio de microdosis. ¿Qué significa esto? En términos simples, para que ustedes lo entiendan, el veneno de la abeja en terapia implica aplicaciones que en cantidad de veneno son inferiores a una picada casual de una abeja. Son microdosis. Entonces se maneja la dosis. Veamos el aguijón. Ahí está la lanceta. Claro. ¿Ya? Entonces genera la condición. Oye, es una flecha. Ahora, como tú bien decías, efectivamente, la condición de la picadura de la abeja, todos quienes hemos sido alguna vez picados en forma casual, desprevenida por alguna abejita, la picadura de la abeja duele. Pero en este caso, el veneno que de alguna forma se inocula dentro de un concepto de terapia, es tan pequeñita la cantidad
que el efecto, digamos, para quienes nunca lo han experimentado dentro de un concepto de terapia, es absolutamente tolerable, digamos, es una condición manejada. Además que normalmente se hace una insensibilización con hielo, con frío, antes de hacer la aplicación propiamente tal, de manera tal de mira, ayudar a eso. tenemos la otra foto, acá está aplicando, acá está, mira, acá está la piel, ¿no es cierto? Están los pelitos de la persona que se está inoculando este veneno y ahí está la lanceta. Ahora, como dato interesante, la abeja siempre que pica muere. Esa es una parte a lo mejor ingrata de esta historia, pero para efectos de la terapia es un punto de seguridad, porque el aguijón equivale a una jeringa natural, estéril y desechable, vale decir, en términos de medicina se habla de agentes vectores. A diferencia de otros insectos que pican, la abeja no podría a ustedes transmitirles algún tipo de infección cruzada por el hecho de haber estado en contacto este aguijón con algún tipo de otro organismo. Claro, en ese momento pica, muere y por lo tanto no existe la posibilidad que vaya y transmita esta infección. Quiero contarte y quiero que me acompañes a ver un testimonio, un caso de una persona que está trabajando en esta terapia. Vamos a verlo. Bueno, yo hace un tiempo atrás, 5 años aproximadamente, comencé con ciertas dolencias en mi cuerpo. Empecé con dolor lumbago, luego el dolor se pasó a las manos. Lo primero que empecé a tener problemas fue la columna, la espalda. Que empecé con un dolor y un día me levanté, estaba haciendo mis cosas acá en la casa, estaba haciendo, por ejemplo, la cama y no me pude mover más. Y ya el dolor en las noches no me dejaba dormir, las manos las sentía muy, muy grandes, los dedos los sentía como muy hinchados, no tenía movilidad. De hecho, en las mañanas yo me levantaba y no podía mover los dedos, tenía que tomar las cosas prácticamente con las muñecas. Fui al médico, y me mandaron nuevamente a hacer exámenes y ahí diagnosticaron un problema al carpiano. El médico dijo ya, hay que operar. Bueno, yo conversando con una amiga, le conté y me dice, pucha, ¿sabes que mi hermana se operó del carpiano y le volvió? Pero ahora ya se está tratando con abejas y la ha hecho súper bien. Así que ahí fue como el primer acercamiento que yo tuve con las abejas. La apiterapia para mí ha sido sumamente importante porque ha ayudado a que yo vuelva a ser prácticamente normal. Ha ayudado a que desaparezcan mis dolencias, ha ayudado a no seguirme enfermando porque el tratamiento, a pesar de que me estaba atacando una enfermedad, me estaba perjudicando otros órganos importantes para vivir tranquila. Y la apiterapia me ha servido para todo eso. Estamos con Erika. Hola Erika, ¿cómo estás tú? Muy bien, gracias por estar hoy día. ¿Alivio de los dolores? Sí, bastante. Mucho alivio. No es tan rápido, pero es muy reconfortante cuando uno va y se pincha. El alivio se siente inmediatamente. ¿Cuánto tiempo has tenido en terapia? ¿Cómo empezaste a percibir el alivio? Bueno, en terapia llevo más o menos unos 2 años, un poquito más de 2 años. El alivio lo empecé a sentir al tiro. Yo empecé de manera paulatina a hacerme este tratamiento porque primero, como dije en la nota, empecé con problemas a la espalda. Claro. Con la medicina tradicional yo tenía que seguir un curso donde tenía que ponerme inyecciones, pues ejercicio y ya ahí venía yo a sentir después de unos 10 días un poco más de alivio al dolor a la espalda y a la inmovilidad que produce. En cambio con las abejas yo la primera vez quedé pero realmente sorprendida del alivio que sentí el mismo día. A pesar de que no volví a mi actividad normal al tiro, pero al otro día yo ya podía funcionar más o menos, pero funcionaba, o sea, no estaba postrada, se puede decir, porque me quedaba en cama. Es importante aclarar que tanto en la medicina alópata como en la medicina complementaria y todo lo que signifique, ¿no es cierto?, mejorar la condición de vida de una persona, son varios los factores que influyen en la mejoría, ¿de acuerdo? Esto es una parte de la mejoría, pero también es importante señalar
que la reducción del peso, Claro. que nuestras posturas, es decir, que todos los hábitos que tenemos habitualmente, cómo trabajamos, las dueñas de casa, cómo trabajan en la casa también, es importante que eso también se vaya complementando con las terapias que estamos revisando hoy día, Sí. que es la apiterapia. De tal manera que tampoco dejar la sensación de que no me cuido en la casa, hago fuerzas exageradas, ¿te fijas? Y recurro a esto. Esto maneja el dolor, en tu caso lo ha manejado muy bien, pero no sí. quedar con el concepto de que existe una sola fórmula. Oye, una de las preguntas clave, po, ¿dolor? ¿Es dolorosa la técnica? ¿Sentiste mucho dolor la primera vez, sobre todo Sí, cuando te sí. hicieron el tratamiento? Bueno, la primera vez fue la molestia quizás más grande, la inflamación que se produce, la picazón, que en las noches se acentuaba porque la temperatura, lo que Héctor me ha explicado, que la temperatura ayuda a que que esto se inflame más y se afiebre más. Así que era una picazón y una inflamación grande. Pero se fue claramente después, ya empezaste a trabajar varios días con esto y empezaste ya Ya no tengo a mayor sentir el alivio. Yo creo un aplauso grande para Erika, porque ha estado con nosotros hoy día, dado su testimonio. Muchas gracias por estar hoy día con nosotros. Gracias. Venga, Héctor, vamos a conversar ahora. Mira, tenemos un maniquí Héctor acá y tiene varios puntos, ¿no es cierto?, señalados, que son los puntos donde se puede aplicar esta Sí. técnica. En general, la apiterapia es aplicable en todo el cuerpo, desde la cabeza hasta los pies. No hay mayores restricciones. Hay algunas consideraciones de observar. Hay puntos, por ejemplo, donde no es recomendable poner abejas, y eso es importante si alguien alguna vez acude. ¿Cuáles son esos puntos? Hablemos de los no recomendados porque entendemos que se puede hacer en varias partes. Lo más de cuidado, por nada del mundo, recibir una aplicación, aunque sea dentro de un tratamiento en concepto de terapia, en las partes anteriores respiratorias, todo lo que es ¿Cuello? Cuello, la parte anterior. Ya. Porque la picadura en sí, si bien es cierto, es una dosis pequeña y controlada la que se ejecuta, de alguna manera es una sustancia que nuestro cuerpo no produce. Por lo tanto, el organismo tiende a reconocerla como una sustancia extraña y va a gatillar algún tipo de reacción con algún grado de inflamación moderada. Aparte del cuello, ¿hay otro lugar? Sí, hay puntos, por ejemplo, de precaución. Uno no debiera nunca poner una abeja en forma directa sobre un tronco venoso importante, porque el veneno tiene sustancias que son vasoactivas, vasodilatadoras, y que además pueden provocar poros o producen poros, y en este caso, al pinchar, por ejemplo, una varice, que la varice se puede tratar pero picando en forma adyacente, pero la varice nunca se debiera pinchar en forma directa. Lo inyectas directo a la sangre. Directa sobre la vena o a la cabeza de la, digamos en este caso, de la varice, que se ve perceptible, el volumen de la varice, por nada del mundo, porque esa persona ya tiene un trastorno de tipo vascular evidente al momento que tiene esta varice, y si yo le pongo una abeja en ese punto, eventualmente le podría, en vez de provocarle un alivio, le podría inducir, por ejemplo, Mucho una más- úlcera varicosa mucho más en problema. una lesión mayor, producto de algo que gatilló a través de la Héctor, mira, tenemos acá, acá estamos ejemplificando la dosis. Fíjate que este sería el 100% del veneno. Es un ejemplo para que veamos las proporciones. Si este es el 100% del veneno, este sería el porcentaje, que es un 10% de lo que se logra inyectar para conseguir el beneficio Así que queremos es, conseguir, ¿no es así cierto? Es decir, si uno lo lleva a datos duros, datos numéricos, en el fondo un aguijón contiene entre 0,2 a 0,3 miligramos de apitoxina, que es el nombre técnico entre paréntesis del veneno, como cantidad total. Es una cantidad muy pequeña. A pesar de ser esa cantidad, nosotros en terapia hablamos de una cantidad que varía entre un 0,02 a un 0,03 miligramos por aplicación. Y eso equivale a lo que está marcado acá, a esta proporción. que es más o menos la décima parte de la cantidad de veneno total que tiene un aguijón de una abeja. ¿Sabe qué? Hoy día acá en el estudio, Héctor nos va a mostrar cómo pica el aguijón. Lo vamos a ver acá, en vivo indirecto. Usted es un hombre muy valiente, ¿ah? Se nota que tiene cercanía con la abeja y va a hacer todo el veneno. Por favor, procedamos, lo vamos a mostrar a la cámara acá. Vamos a ver entonces, ¿está seguro, no es cierto? No hay ningún problema. Absolutamente seguro, no hay problema. Mira, comentemos además algo muy importante. Hay personas que son alérgicas a la picadura de la abeja. Esto es cosa seria porque puede haber un rash cutáneo, pueden haber problemas que pueden ser solamente cutáneos, ¿no es cierto? Como cualquier alergia, pero lo grave es que se puede llegar al shock anafiláctico y eso puede comprometer la vida. De hecho, hay personas que incluso tienen que andar con una dosis, ¿no es cierto?, de un medicamento para contrarrestar el veneno. Por eso siempre que se trabaja en esto se debe probar, se deben hacer test que permitan entender que no tienes reacción alérgica a la picadura de la abeja. Y eso lo quiero aclarar, Héctor, porque Héctor
Obviamente no es, no es alérgico, ya se ha hecho todas las pruebas para que nadie sufra en el estudio. Sí. ¿De acuerdo? Sí, siempre por protocolo. En un tratamiento de apiterapia, junto con tomar la ficha del paciente, tomar sus antecedentes del problema que quiere tratar, lo primero que se le debe hacer al paciente es un test de sensibilidad para descartar que ese paciente pueda ser alérgico al veneno. La condición de un choque anafiláctico no es básicamente la reacción local, que a veces la gente, si alguna vez han sido picados por una abeja y lo ven como una reacción local, vale decir, aunque sea una reacción importante, esa es una reacción alérgena que está en un grado importante, probablemente reactivo en el cuerpo, pero no es en sí lo que podríamos llamar el choque anafiláctico. El choque anafiláctico es mucho más complicado que eso, tiene una reacción que es fulminante. El tiempo de respuesta aproximado para una picadura de abeja en un choque anafiláctico son alrededor de 15 a 20 minutos, entre que una persona está normal y entre que una persona puede estar inconsciente a las puertas de un paro cardiorrespiratorio. Es grave, no es una condición de la menor. muerte, así es. Y una cosa importante es que el choque anafiláctico no se controla con un antihistamínico. O sea, si a ustedes le dicen, tómese esta pastillita y con la pastillita va a poder evitarse el cuadro, eso es falso. El choque anafiláctico, la única forma que usted tiene de poder controlarlo es a través de la inoculación o inyección propiamente tal, ya sea de epinefrina, que es adrenalina, que es un cardiotónico, o eventualmente de una betametasona. Y que son tratamientos que se hacen en el servicio de urgencia. Veamos la picadura, cámara preparada. Vamos a hacer entonces. ¿Dónde va a ser? La vamos a hacer. Aquí en el brazo, ahí lo vamos a hacer ahí. Bajemos un poquito. Ahí, Tenemos preparada la zona. ¿Sí? a la vista. Vamos. Silencio en el estudio. Procedamos. Cámara lenta. ¡Ájale, cabrito! Pero la está eugeneando. No, no quiere, a ver. La estoy molestando mucho, yo creo que te va... Vamos a sacar otra, no quiso. ¿No quiso? No quiso, vamos a tomar otra. Es que sabe que va Vamos a sacar a otra. morir, pues entonces tampoco es tonta. Claro, si no es tonta la deja, pues sabe que después... ¿Ah? Vamos a otra. Ya, vamos a otra. Vamos a la misma zona, atención. Vamos a la misma zona. Esta se ve enojada. Ahí está, ahí está. Ya. A ver, lo interesante es que vean, bueno, en la cámara probablemente, eso está bombeando, está funcionando igual que un corazón que está latiendo y está descargando en forma gradual el veneno. ¿Ya? Obviamente que lo que yo estoy haciendo en este instante no es una sesión de apiterapia, en el fondo es una aplicación que está dejando más tiempo el aguijón, porque en una sesión de apiterapia, para poder hablar de microdosis, son aplicaciones de 2 segundos, ¿ya? O sea, para que no se asusten, no crean que esto es el tratamiento en sí. Esto es para que vean el funcionamiento, ojalá, de cómo la glándula sigue latiendo. Sigue funcionando ¿ya? solo. Y la pregunta, ¿no tenéis dolor? No, la verdad es que estoy bastante acostumbrado. Hay una cosa importante en esto, a ver, el cuerpo genera una condición de tolerancia frente a la pitoxina que tarda entre 4 y 6 sesiones, que es, si entendemos que las sesiones se hacen normalmente con una frecuencia de una vez por semana, normalmente el primer mes, mes y medio, de forma decreciente, el cuerpo va generando una tolerancia frente al veneno. No es que se acostumbre, no es acostumbramiento, pero el cuerpo genera una condición de mayor aceptación frente a esta sustancia, por lo tanto la reacción que eventualmente una persona podría tener frente a un tratamiento que se está iniciando es distinta, obviamente, a la respuesta que yo voy a tener. Aplicación. A mí no se me va a inflamar esto ni se me va a provocar nada porque mi cuerpo tiene una tolerancia ya alta. Ahora tenemos 2 casos acá en el estudio, 2 pacientes. Sí. ¿Cómo está usted? Bien. Bien. ¿Se sacó la lanceta así nomás con la pinza? Con la pinza, ahí vamos, sí, con la pinza se saca la guija. ¿Cómo está usted? Muy bien, doctor. Bueno, estamos con 2 voluntarios, con don Geraldo. ¿Cómo está don Geraldo? Lo más bien. Muy bien. Don Geraldo, ¿usted sufre de artrosis? Artritis y artrosis. Artritis y artrosis. Sí. ¿Y usted, Elida? Artritis reumatoidea. Artritis reumatoidea. Sí. ¿Se han hecho antes este tratamiento de apiterapia? No, la primera vez con el doctor. La primera vez. ¿Y usted? Bueno, ya me la hice con él el año pasado. Perfecto. Claro. ¿Y cómo anduvo? Excelente, muy Excelente. bien. Qué bueno. Excelente. Cuente una cosa. Vamos a hacer la aplicación entonces, Héctor. Vamos a hacer una demostración en la rodilla de él. Sí, en el caso de él vamos a hacer lo que realmente es, porque como les explicaba, lo que yo hice con mi brazo, solamente para efecto de que la cámara pudiera tomar el aguijón y lo pudiera enfocar, dimos más tiempo. Con él vamos a hacer el tiempo real. Oye, te quedó rojo. Mira. Sí, bueno, es normal eso. Si eso es...
¿Cómo sacamos la lanceta? Si nos pica en el campo, estamos en la piscina, en cualquier lugar, nos pica la abeja en forma Bueno, ocasional. normalmente el problema que uno tiene es que uno no anda con estas pinzas finas, que son las que se utilizan en la terapia para... Pero que usamos en la casa. Para extraer el aguijón. Es que el dolor no te va a dar tiempo como para... Lo ideal es... ¿Qué es lo ideal? Si es por ejemplo, si tiene un carnet, alguna tarjeta, se saca, se desplaza hacia de lado, digamos, no se saca hacia atrás. De acuerdo. ¿Ya? Tomo tratar el carnet, tratar un carnet y tratar de expulsarlo hacia atrás. Porque la uña igual es muy gruesa, la mano, digamos, como para poder hacer esto. Si el dolor es tan intenso, obviamente trate de arrastrar el aguijón hacia un lado, no hacia atrás. Porque el aguijón, como tiene barbas invertidas, cuando tú haces el aguijón hacia atrás, el aguijón actúa como un arpón que se abre, hace esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el aguijón va a quedar atrapado y lo más probable es que quede algún pedacito de aguijón. Muéstramelo ahí. bien. Toma. ¿Sí? Está así. Entonces la idea, acá está, me dijeron que está la lanceta acá, Sí. ¿no es cierto? Ahí. Entonces lo que hago es tomar ahí. Tratar de arrastrarlo Y empujarlo hacia atrás. Otra cosa que es importante en eso es que si tú lo haces de esa manera, obviamente que no vas a apretar este saquito que tiene el veneno, porque si tú lo haces con los dedos de esta forma y haces esto, ese saquito va a cargar igual una gran cantidad de veneno y la reacción local va a ser importante. ¿Ya? O sea, en el fondo... Entonces hagamos la demostración, veamos cómo sería el tratamiento en un paciente que tiene artrosis de rodilla. Rodilla. Don Geraldo, ¿sí? Exacto. Vamos a ver. Ahora, hablamos de la dosis y una de las preguntas típicas es ¿cómo calculo? Imagínate, ¿cómo calculo? Si pincho el aguijón, ¿cómo calculo que entre un 10%? O sea, acá hay un tema de técnica, Sí. de aprendizaje bastante Sí, importante. hay un dato que quien tiene que aplica. ver. Sí, el aguijón late y descarga veneno por aproximadamente 10 minutos. 10 minutos ese aguijón, si lo dejáramos acá latiendo, inyectando veneno, va a estar vaciando el veneno. Pero el 90% aproximado del contenido de ese aguijón se descarga en los primeros 20 segundos. Si nosotros utilizamos la décima parte, como quedó gráfico ahí en las dos pipetas que están ahí con contenido líquido, una aplicación para la décima parte de ese contenido son 2 segundos. 2 segundos de aplicación 2 y segundos el aguijón. garantizamos que está el 10%. Sí. Estás aplicando frío, Estamos aplicando frío local, para crioterapia. para poder ayudar un poco a digamos, producir un poquito de analgesia por vasoconstricción que provoca el hielo en esa zona. Perfecto. Aclarar entonces que la artrosis, lo hemos visto en otros capítulos, es un desgaste de los cartílagos articulares que se produce fundamentalmente con el paso del tiempo, a excepción de algunas personas que han tenido daño en la articulación y que también pueden favorecer la aparición más temprana de la artrosis. Veamos entonces cómo es. Tenemos la cámara preparada para mostrar acá. Ahí vamos. Listo. Eso fue. Y eso es todo. ¿Cómo está, Geraldo? Lo más bien. ¿Algún dolor? Nada. Absoluto. Ningún problema. Tanto así creo que ni me picó. No, sí está, se le picó, ¿no es cierto que le picó? ¿Lo vieron ustedes en la pantalla? Sí, le picó. Ahora, yo quisiera hacer un comentario también con respecto a esto, en el sentido de que el tratamiento, contrariamente a lo que mucha gente piensa, no es más efectivo ni por poner más abejas ni por dejar más veneno descargando en la zona. A veces cuando las personas padecen de dolor, lo único que quieren es que le quiten el dolor. Por lo tanto, la lógica diría, si me ponen más veneno o me ponen más abejas, o yo hago las sesiones todos los días, me voy a sanar más rápido. En rigor, eso no funciona. Yo aquí traje, digamos, un ejemplo, digamos, que tiene que ver con unas cápsulas cualquiera, da lo mismo que lo que sea. Si ustedes sufren, por ejemplo, de un dolor de cabeza permanente y usted toma un determinado analgésico, no porque de repente siente que tiene un dolor de cabeza que es mayor, si se toma el frasco del analgésico se va a mejorar más rápido. Al contrario, le va a provocar un efecto graves problemas toxicológico, ¿no es cierto?, por una condición farmacológica. Héctor, veamos a Lidia, nuestra siguiente paciente. ¿Dónde están los dolorcitos? En las manos, miren. En las manos manitos. principalmente. Bueno, artritis reumatoidea, ¿no es cierto?, una enfermedad asociada al sistema inmune. Es una reacción. El organismo no entiende que hay proteínas en tu cuerpo que son propias y las ataca, ¿no? Es una enfermedad autoinmune, se llama. Y eso va produciendo bastantes problemas, sobre todo en las articulaciones, y una de las características es cómo empieza a dañar las articulaciones de las manitos y se empiezan a deformar. Vamos, adelante, Héctor, cuéntanos. Mostrémoslo acá sin tapar la cámara. Aquí nos van a mostrar. Perfecto. Entonces, el mismo procedimiento, yo tengo la manito acá abajo. El mismo procedimiento se le aplica frío local, ¿no es cierto?, local, que actúa como analgésico también. Ayudar a disminuir la sensación de la pinchadita que hace el aguijón. En el caso de una enfermedad autoinmune como la artritis reumatoide, la apiterapia permite generar una condición de regulación sobre eso que mejora la Apliquemos ya. la respuesta. Estamos... Ahí está, la cámara. Ahí, aplicó. Sale perfecto. Téngaselo usted para que Ahí está. apliquemos frío. Bien.
Entonces, quedó claro. La apiterapia, aplicación de bajas dosis de este veneno de la abeja, ¿no es cierto? Usted entendió entonces cómo se maneja, cómo se trata. Recuerde que esta es una alternativa dentro de todo lo que existe hoy día para el manejo del dolor. No basta solamente con aplicar esto, también hay que tener conductas que permitan mejorar, no solamente por la apiterapia. Preguntémosle a los pacientes, ¿cómo están? Perfecto. Bien, perfecto. Bien, ¿ningún dolor? Nada, Muy bien. nada. Muchas gracias, Héctor, por estar con nosotros hoy día. Muchas gracias por enseñarnos lo que es la apiterapia. Gracias, Elías. Gracias, Gerardo, por estar con nosotros. Usted en la casa, siga con nosotros porque ya volvemos.